Hola de nuevo, muy buen día, ¿cómo están? Hoy es una fecha interesante para mí. Casi siempre, cada año trato de que me toque por estas fechas. Predicar, compartir, porque el viernes que viene, el 30 de abril, se cumple una fecha para mí especial. Una fecha que para muchos no tiene sentido, no tiene significado, no debería de tenerlo tanto. De hecho, hace poquito me salió dentro de mis videos recomendados de YouTube algo muy interesante sobre esto. Dice, debemos recordar la fecha en la que nacimos de nuevo. Y me gustaba mucho lo que decía el conferencista. Y decía, ¿realmente sabremos cuándo nacimos de nuevo? Porque muchos pensamos que el decir una oración nos hace acreedores al reino de los cielos. Y realmente eso es una mentira. El ser hijo de Dios implica más que una simple oración. Por eso muchos discuten que si la salvación se pierde, que si no, hay tantas cosas. De hecho, a mí me encanta cada inicio de trimestre, semestre, cuando doy clases en un instituto. Me encanta confrontar a los alumnos con ciertas cosas. De broma les digo, les voy a hacer dudar de su fe. Y es que muchas veces tenemos creencias que no son ciertas o creemos cosas que no vienen en la Biblia. Lo que me sorprendió ahora es de que cuando hice esto apenas el día de ayer, mucha gente está ya muy cimentada en la palabra de Dios. Ya no es tan fácil. Pero desgraciadamente otras sí. Y es precisamente lo que les quiero hablar hoy. ¿Y por qué les decía que es una fecha especial? Bueno, el 30 de abril es mi aniversario, entre comillas lo pongo, del nacimiento de nuevo. Yo acepté al Señor días antes, meses, no lo sé, pero yo decidí que fuera ese día, y creo que ya les he comentado, porque fue el día en que me regalaron mi primera Biblia. Y no tenía nada que ver con el Día del Niño. Simplemente el pastor, que en esa ocasión teníamos con nosotros, llegó ese día, te digo, nada que ver con el Día del Niño, y nos regaló nuestras Biblias a cada uno de los miembros de la familia. Y a mí me llenó de emoción, tenía 10 años, y me llenó muchísimo de emoción, porque era el primer libro que yo tenía mío. Mi papá tenía una librería con varios libros, y pues era así como que, wow, pero son de mi papá. Realmente él nunca me había dicho, este es tuyo, aunque yo sabía que podía ir a la librería y agarrar uno, no había ningún problema. Pero este era mío. A lo mejor en aquella ocasión el libro me importó más que realmente su significado, pero me emocionó tanto que obviamente le puse mi nombre y la fecha en la que la recibí. El 30 de abril de 1987. Ya tiene un rato. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿O por qué? ¿O qué cosas? Es un recordatorio para mí de que sigo camino a la meta, que sigo camino allá, y que ese libro cobró mayor importancia después. Por ser un libro, no, pero sí porque era la palabra de Dios. Y eso debería de haber implicado una celebración. Quizá en el momento, los primeros años no lo veía, quizás no lo entendía, pero a lo largo de mi vida ya se ha hecho algo demasiado importante. Y no el libro, sino lo que conlleva, lo que significa. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a la palabra de Dios. Estoy accediendo a la voz de Dios. Estoy accediendo a la presencia de Dios por medio de ese libro. El día de ayer les comentaba a mis alumnos que les iba a confesar algo, y también se los confieso a ustedes, de que yo tiene más de 10 años que no abro una Biblia. Y a lo mejor podrá sonar escandaloso, algunos seguramente ya van por donde voy. Y efectivamente tiene más de 10 años que no abro una Biblia. ¿Por qué? Porque desde hace mucho opté por traerla en el celular, en verla en la computadora.
De hecho, el primer programa de computadora que yo compré fue la Biblia, en un disquete. Y para mí fue maravilloso porque podía buscar las palabras, podía buscar una cita en específica, podía mandar a imprimir un capítulo entero si quería. Fue maravilloso para mí. Y no imaginé el significado que podría traer a mi vida. Y quizás esté diciendo, ay, qué bonito, qué ridículo, qué cursi, no lo sé. Pero sobre todo yo creo que ahorita tienes una pregunta todavía más grande. ¿Y qué tiene que ver eso con el título de tu conferencia? Es una palabra fuerte, lo sé, pero viene en la Biblia. Y si algo he aprendido a lo largo de estos años, de estos 32 años, 33, que he tenido el encuentro con ese libro, que a lo mejor no lo entendía al principio y ahora medio lo entiendo, es de que si está en la Biblia es por algo. Les mencionamos hace poco que, y una palabra que yo tengo, si viene un nombre escrito en la Biblia es porque hay que ponerle atención. Hay muchos que solamente se mencionan como un personaje, el hijo de, el sirviente de, la esposa de, el esposo de. Pero hay unos nombres que vienen bien claritos, bien escritos y trae hasta su genealogía. Y es por algo. Hay nombres que aparecen a lo mejor por un versículo y son importantes. Pero esta palabra, que suena muy fuerte para algunos, que podría incomodar a muchos, y seguramente a muchos de ustedes lo está incomodando como lo hizo a mí, y que aún hoy en día lo sigue haciendo, es importante. Y esta palabra hipócrita, hipócritas, viene mencionada en la Biblia varias veces. Pero hay algo curioso en esta palabra. Y es que donde se menciona más es en el Nuevo Testamento. Y quien la menciona más es Jesucristo. De hecho, es el único que la menciona en el Nuevo Testamento. Imagínense, a ese nivel está esa palabra. Y si lo dijo Jesús, es por algo. Y vamos a ver qué significa esa palabra. A veces sí queremos irnos al griego y todo. Y curiosamente esta palabra tiene su origen en una raíz griega. Pero vámonos con lo que dice nuestro idioma. No hay que irnos más allá. La RAE habla sobre la hipocresía y dice: fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Fingir. Fingimiento. Y es que desgraciadamente, si algo puede caracterizar a la humanidad, es la hipocresía. Un animal difícilmente es hipócrita. Convenencieros sí hay mucho, y si tienen un gato saben de lo que les estoy hablando. Un perro difícilmente va a ser convenenciero. Él es fiel siempre. De hecho, por ahí hay una predicación que les di que se titula Lo que aprendí de mi perro. Y podríamos tomar el ejemplo de muchos animalitos. De hecho, en la Biblia vienen varios ejemplos para que nos hagan más fácil la comprensión de ciertas cosas. Pero si algo nos caracteriza a nosotros es la hipocresía. Y la Biblia, si la analizamos, está llena de gente que trató de dar una imagen cuando realmente tenía otra. Y el problema siempre ha sido nuestro. Nunca Dios ha tenido la culpa ahí. Les digo, la práctica que me encanta hacer con mis alumnos es confrontarlos. Pero no confrontarlos con algo o simplemente divertirme para verlos sufrir, sino los confronto con la palabra de Dios. Porque si fuera nada más mi palabra no tendría sentido. Simplemente sería un juego y a lo mejor simplemente el derecho que me da por ser su maestro, por ser su profesor. Pero lo que siempre intento hacer y lo que intento hacer hoy es confrontarte con la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo les mencionaba que hace 32 años me entregaron un librito. Que yo me emocioné por el libro, pero no por el contenido. Desgraciadamente tuvieron que pasar muchísimos años
más de 20 años para yo poder realmente ser confrontado con la palabra de Dios. Curiosamente esa Biblia todavía la tengo. Ahorita no la tengo físicamente. Me hubiera gustado tenerla. Está en casa de un amigo. Que si bien les digo, ya tiene más de 10 años que no abro un libro así. Y es que muchas veces les damos un valor que no lo tiene a un libro. Pensamos que por tenerla abierta en nuestro hogar, en cierto versículo, ya nos va a proteger. Pensamos que por aprendernos muchos versículos vamos a tener la protección. Va a estar la palabra en nuestra boca. Pero precisamente Jesús es a lo que se refería cuando dijo hipócritas. Porque creemos que conocemos la palabra de Dios. Y ese creemos es el problema. No nos estamos dando cuenta que no está en nuestra vida, sino que nada más estamos jugando a ser unos hacedores de la palabra. Somos convenencieros. Y Jesús lo usó precisamente por gente que conocía mucho la palabra. Y lo voy a poner entre comillas, ese conocían. Que efectivamente podían citar la Biblia de memoria. Podían recitar el Antiguo Testamento, 5 de los libros más importantes. Los podían citar de memoria. Podían citar a cualquier profeta y todo. Que nosotros hoy en día y siempre ha sido un wow, cómo conoce de la palabra de Dios. Y creo que el problema ha sido ese, cuánto conoce, no cuánto hace. Casi estoy seguro, y esa es una precisión muy personal, de que cuando tú eres un hacedor de la palabra, lo único que se va a mencionar es la vida de Dios en ti. No te van a dar las alabanzas a ti. Quien va a ser glorificado es Dios. Pero normalmente cuando somos conocedores, la alabanza va a venir hacia nosotros. Y vamos a ver ahorita lo que yo considero que es la hipocresía en este aspecto. Pero hay dos cosas, bueno, de hecho 3 cosas principalmente cuando confronto a la gente con la palabra de Dios. Y es que me he dado cuenta que cuando les hago una pregunta sobre algo que viene en la Biblia, la mayoría tiene una respuesta inmediata, pero no es algo que cree, es algo que ha escuchado, es algo que ha oído en una predicación, ha leído en un libro, ha visto en un video, que su abuelita le contó, no sé. La mayoría es lo que han escuchado, no lo que han estudiado, no lo que Dios les ha hablado. Tienen ciertas concepciones, tienen ciertas ideas forjadas por lo que alguien más cree, no por lo que yo realmente Dios me reveló. Y ese es el gran problema. Y te voy a ser sincero, en esta parte había pensado darte muchas opciones y muchos ejemplos de cómo hemos sido manipulados por creencias de gente. Pero al hacer eso yo también me estaría volviendo un hipócrita. ¿Por qué? Porque yo mismo he caído en esas cosas. Porque las dijo mi predicador favorito, porque las dijo mi pastor, porque las dijo el pastor de mi pastor, porque en el concilio de mi iglesia sí lo hicieron, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho a mí? Y precisamente por eso evité hacer esto que te digo. ¿Por qué? Porque cuando estaba escribiendo todas aquellas cosas que no deberíamos de creer, el Espíritu me redarguyó. ¿Por qué? Porque empezaría a violar uno de los principales mandamientos, que es amar a mi prójimo como a mí mismo. Estaría criticándolos. Y ya estaría en otro nivel. Dije, wow. Y ahí me di cuenta del por qué es tan delicado y por qué hoy te estoy predicando esto. Porque es bien fácil desviarse, señalar a los demás, porque están mal. ¿Por qué uso tanto las comillas ahora? Porque es bien fácil aventar algo que no quieres decir, porque nosotros somos humanos. A mis alumnos ayer, no sé por qué, pero salió mucho eso de que te traigo una premisa, un spoiler de tu vida.
y es que tu líder se va a equivocar. Y así como que, wow. De hecho, tengo un par de pastores dentro de mis alumnos. Y era así como que, wow, ¿por qué dices eso? Digo, porque somos humanos y nos vamos a equivocar. Porque no terminé una frase, porque ahí no iba el cierre, nunca di el cierre de una idea, porque se me alborotó en el momento y dije una cosa que no debía de ser, o lo dije sin dar un contexto antes, no sé, pueden ser muchas cosas. O simplemente porque me dio flojera y copié el sermón de alguien más. No sé, hay muchas cosas. El problema es de que a veces llegamos a creer más en los hombres que en lo que nos dice Dios. Creemos que debe de ser de una manera, cuando Dios en ningún momento lo dijo de esa manera. No conocemos el corazón de Dios. Conocemos una religión, pero no conocemos a Dios realmente. Y es ahí donde volvemos a la palabra que nos dijo Jesús, que es hipócritas. Y hay algo, y me llamó mucho la atención, de que generalmente esta parte donde Jesús les dice hipócritas, la tomamos como pretexto a nosotros para no estudiar la Biblia. Y tú dirás, ¿por qué? Porque se lo está diciendo a maestros de la ley, a gente que conocían mucho la palabra de Dios. Y nosotros dijimos, no, yo no quiero ser como ellos, yo mejor con Dios nada más y a su abrigo y todo bien bonito y revelación y bla, bla, bla. Pero nosotros, si realmente quisiéramos conocer a Dios, deberíamos de escudriñar las Escrituras. Deberíamos adentrarnos más en ellas. Debería ser nuestro principal objetivo, conocer y conocer más de Dios. ¿Cómo? Por las predicaciones que hay en la iglesia, leyéndolas una vez, buscando mayor conocimiento. Algunos quizá meterse en un instituto bíblico, no lo sé. Pero siempre debería venir ese hambre. No por conocer más, sino por conocer más a Dios. Sabiduría y cosas así vienen con el conocimiento de Dios, no con el conocimiento de un libro. Y aquí no quiero ser malinterpretado, porque cuando me refiero a un libro, sí me refiero a la Biblia, pero es ver un libro como una obra literaria nada más, como un conjunto de 66 libros, nada más, como un conjunto de libros que fueron en un concilio, agrupados y que nos dieron, como una obra literaria muy, muy buena. No, hay que ir más allá. Si se acuerdan de la serie que tanto les hemos estado repitiendo, de la serie Bajo el Abrigo, ustedes se podrán dar cuenta de que hay muchas implicaciones al que es estar bajo el abrigo. Y una de tantas cosas que les tuvimos decir es el conocimiento de Dios. Porque al conocerlo vamos a tener cobertura, vamos a estar bajo su abrigo. Pero sobre todo que la mala interpretación de la Biblia nos va alejando de Dios. ¿Se acuerdan de aquel llamado el secreto oculto de la maldad? Y es que ese es la mayor herramienta que el enemigo tiene contra nosotros, la ignorancia. Y precisamente como nosotros agarramos de pretexto el de que yo no quiero ser como los fariseos, como aquellos hipócritas, entonces no me meto tanto, caemos en un error. ¿Por qué? Porque simplemente nos dedicamos a creer lo que dicen los demás. Y tú dirás, pues es que es su obligación. Ahí es donde te tengo una noticia el día de hoy. Nuestro pastor, nuestros líderes, nuestros maestros no son responsables de nuestra salvación y de nuestro conocimiento. Tú dirás, no es responsabilidad de ellos. Aún si dicen malas cosas. ¿Por qué? Únicamente se les va y se nos va a pedir a cuentas las cosas que dijimos. Pero no nos va a decir la alma de este, la alma del otro. Eso no. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Porque la salvación es personal. No depende de los demás. Sí, si nosotros decimos una palabra mal, una enseñanza mala, y lo viene bien recalcado en la Biblia, vamos a tener nuestra consecuencia. Pero no crean que va a llevar la cuenta a Dios.
Ah, mira, por tus predicaciones tantos se fueron al mundo o perdieron su salvación. No es así. Otra vez, creencias, nada más. La palabra de Dios en ningún momento dice nada de eso. Si tú creías que tu pastor es responsable de tu salvación, te tengo una mala noticia. Porque podemos tener el mejor pastor del mundo y aún así no ser salvos. Por eso te digo, te vamos a fallar a lo mejor. Pero eso tampoco nos da excusa para no tratar de buscar ser a la imagen de Jesucristo. Siempre vamos a buscar eso. Y te digo, el primer problema que encuentro cuando confronto a la gente con la palabra de Dios es ese, que no conocen la palabra de Dios. Conocen lo que otras personas dicen, pero no conocen la palabra de Dios. Otros cuantos más quizá conocen la palabra de Dios, pero no conocen el contexto de lo que se está diciendo. Y es ahí donde viene la parte escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque nos encanta leer los textos así bonitos, pero nunca nos damos a la tarea de leer el versículo que sigue o el versículo anterior. Y luego te digo el capítulo que sigue y el capítulo anterior. Y luego te digo el libro que sigue y el libro anterior. Y luego te digo el Nuevo o el Viejo Testamento dependiendo de lo que estés leyendo. ¿Me explico? No conocemos. Y creemos que ciertas cosas siguen o se tendrían que seguir utilizando. Y que Jesucristo ya solucionó. Y tú dirás, sí, lo de los sacrificios, hay más cosas. Y es bien triste ver aún a líderes religiosos tener ese tipo de cosas. ¿Por qué? Por ignorancia. Y no sé cuántas veces nosotros hemos fallado en eso. Pero te digo de nuevo, no es mi problema. Yo tengo que ver también por lo mío. Si bien tenemos una responsabilidad delante de Dios mayor que muchos, nosotros como congregantes, como hijos de Dios, debemos tener la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Por eso Dios nos ha dado tantos recursos y cada vez nos da más y más y más. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer a Dios. No lo agarres de excusa el de que, si les dijo hipócritas a los fariseos solamente. No. La pedrada iba para los dos. Para los que creen que con su máximo conocimiento van a traer salvación, como los que prefieren ser ignorantes por miedo a eso. Ahí es que dice que a los que les da más, se les va a demandar más. Si te da miedo eso, qué mediocre mentalidad tienes. Porque te conformas con poquito. Y te tengo una mala. A veces ese poquito te hace alejarte de Dios, porque no tienes un cimiento fuerte. No, es que yo estoy cimentado en la roca. Sí, pero ¿conoces en qué roca estás parada? ¿O estás parado? Interesante, ¿no? Ahora, como te decía, tenía aquí una lista de cosas para decirte, mira esto no, y la gente cree esto, pero no es así. Y es que nos encanta señalar los errores. Pero aquí tengo una pregunta y quiero que te la hagas mucho por todo este tiempo. ¿Realmente conocemos lo que está mal? Hay cosas bien simples que sí, y lo sabemos y lo seguimos haciendo. Hace poquito estaba escuchando un podcast que se llama Entre Amigas, se los recomiendo. Búsquenlo por ahí en YouTube. De 3 mujeres que se sientan a dialogar cosas sobre esto. Y hablaban sobre algo que, híjole, yo les voy a confesar aquí algo. Si algo yo tenía de afinidad con el sexo opuesto, era algo que es hasta vergonzoso decirlo. Y es que yo era de las personas que le encantaba chismear mucho. El chisme me encantaba. Me di cuenta que yo al manejar bien eso, al poder integrarme con ellas,
en esta parte atraía atención y así como que me ven, ay, mira, él sí me escucha. Pero estaba sobre algo malo, sobre el chisme. Y al estar en esa situación me di cuenta de que es bien fácil empezar a juzgar a la gente. Y es un pecado al nivel del peor pecado que existe. ¿Por qué? Porque destruye a la otra persona. Y cuando estaba oyendo este podcast me di cuenta de, primero, lo malo y lo peligroso que es el chisme. Pero la otra era de que, wow, qué fácil es señalar a los demás, porque estas personas lo ponían siempre como esto, de que no dañes a los demás, no dañes a los demás. Y es que simplemente eso debería ser nuestro parteaguas, de decir, no, ¿me quieres contar eso? Discúlpame, pero no, porque estoy dañando a alguien más. Y uno de los principales mandamientos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recuerdo en una ocasión cuando me pude dar cuenta de que Dios ya me había librado de eso, que en uno de esos grupos de WhatsApp que se arman de excompañeros y de cosas así, empezaron a hablar sobre una persona. Y esta persona de la que estaban hablando me caía mal. No lo soportaba ni cuando lo conocía, cuando estaba yo como compañero de él. No me caía bien. Y ahora que estaban hablando mal de él, dije, no, pues es problema de él, ¿no? Yo, ¿quién soy para defenderlo? Y la verdad no tengo ganas de hacerlo. Pero el Espíritu me redarguyó porque empezaron a decir cosas de él. No sé si ciertas o no ciertas, la verdad, eso era lo de menos. Pero me atreví a intervenir, le dije, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? ¿Tienes las bases para decir eso? Pues actúa. Si no, mejor no digas nada. Y les empecé a decir mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo también había sufrido de gente que habló sobre mí, mal de mí, y el daño que trajo a mi vida. Y les empecé a explicar eso. Y en ese momento se acabó la conversación. No escribieron casi durante una semana nada, porque había confrontado su corazón con lo que decía la palabra de Dios. De nuevo, nos encanta señalar los errores de los demás, pero realmente sabemos lo que está mal. Y es porque no conocemos la Escritura. Cuando yo estaba leyendo los versículos donde vienen estas palabras, me di cuenta, porque investigué, obviamente para poder presentarles lo que les estoy diciendo. Me pude dar cuenta de que la mayoría de las veces las personas a los que Jesús les dijo hipócritas eran el de que es que yo no soy así. Oímos una predicación y lo primero que esta palabra no es para mí, es para fulanito, fulanita. Y se los ha repetido muchas veces. Si Dios en algún momento trae a tu vida una palabra, pon atención. Porque puede ser la última oportunidad que tengas de escuchar la voz de Dios. Un ejemplo muy claro, y alguna vez ya se los compartí, era de una de las partes que a mí me duele mucho cuando la leo. Y curiosamente es en la historia del tocayo de mi papá, de Sansón. De que él fallaba y fallaba y fallaba y fallaba y se podía zafar porque teniendo fuerza. Pero en una ocasión, y lo menciona así el versículo, él no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se fue de él. No se dio cuenta. Y esa vez fue la última que se pudo librar. Fue cuando le sacaron los ojos y lo pusieron como esclavo. El no darnos cuenta que la presencia de Dios no está en nosotros debería de ser el mayor temor. No porque me va a ir mal, no porque me va a castigar, no porque cualquier cosa. Pero imagínense no estar en la presencia de Dios, no darnos cuenta de eso. Terrible. Les mencionaba la vez pasada, el mayor cosa que le cayó sobre Jesús cuando tuvo que pasar por todo lo que pasó en la cruz. No fueron los azotes, no fue la burla. Fue el que por un momento, por un instante, Él
no iba a estar en la presencia de Dios. Él sabía que tenía que pasar eso para poder traernos la redención. Pero era lo único que iba a sufrir más. Imagínense. Nosotros, al hacer eso, al no hacer caso a lo que dice la palabra, estamos haciendo exactamente lo mismo. No estamos saliendo de la cobertura de Dios. De nuevo, échenle un ojo a la serie de conferencias de Bajo el Abrigo. Tu relación no es cada domingo, no es cada vez que tú ves una conferencia. Tu relación con Dios debe de ser diaria. Sí, nosotros tenemos la obligación y cierta carga por traerte la palabra de Dios, pero no se basa nada más con eso. Tu obligación como hijo de Dios es conocer más de Él, buscar más de Él, escudriñar las Escrituras, desmenuzarla, verlo. Porque como te dije, nosotros te podemos fallar, pero si en algo estamos fallando, ¿cómo vas a conocerlo? Primero, leyendo la Biblia. O sea, eso no viene en la Biblia, aguas. En segunda, si a lo mejor no lo conocí, no lo leíste y algo, el Espíritu Santo te va a empezar a incomodar y te va a decir, eso está mal. Pero muchas veces nada más lo hacemos porque me dijo el pastor, porque me dijo el predicador, porque me dijo el profeta, y pon el título que tú quieras. Tu relación con Dios debe de ser diaria. Y aquí te tengo 3 puntos para darte cuenta si eres un hipócrita o no. El primer punto es que damos más importancia, a la reputación que al carácter. Siempre tratamos de buscar tapar las apariencias. Conozco a varias personas que cada vez que les preguntas de por qué no han venido a la congregación, por qué no han ido al lugar donde se reúnen, ponen miles de pretextos. Dicen mentiras que son más que obvias, que son simplemente excusas, porque prefieren guardar su reputación que realmente forjar su carácter. Alguna vez yo les compartí eso y también se la estoy dejando ahí en la descripción, la conferencia, de decir me equivoqué. El decir me equivoqué habla más de tu carácter que de tu reputación. ¿Por qué? Porque ¿quién le gusta que le digan, es que se equivocó Sam? Es que se equivocó. Es complicado. Pero prefieres guardar eso, tu reputación. Y es lo que estas personas trataban de hacer siempre. Guardar su reputación más que forjar su carácter. Analiza. ¿Qué estás haciendo tú? Segundo punto, cumplimos con el rigor de ciertas prácticas religiosas, pero dejamos que nuestros corazones se mantengan alejados de Dios. Híjole, esto lo veo desgraciadamente casi a diario. Y señalar muchas cosas. Si ustedes me conocen, son de la congregación. Una pelea que traigo yo con muchos, y no es pelea, sino es para invitarlos a reflexionar. Es de que, ¿por qué siempre no oras por los alimentos? Creas que es demasiado importante. Y es que le ponen más a una práctica religiosa que no está en la Biblia. Y si no me crees, investígalo. Que cosas más importantes que eso. Y me he encontrado con que la gente que lleva más a cabo eso y que se rehúsa a dejar ciertas prácticas religiosas, descuida más otras cosas que sus prácticas. Comunión con Dios, la obediencia a Dios. Y es que creemos cosas que no dice la Biblia. Ahora, paréntesis, si tú lo haces o no, estás en todo tu derecho. Pero a lo que voy no es tanto si lo haces o no. Mi invitación es a que veas por qué lo estás haciendo. La mayoría de las veces simplemente son prácticas religiosas. Debemos de orar de una cierta manera. No es que debemos de decir otra cosa. Si leo la Biblia debo de ponerme de pie.
La Biblia se lee con ciertas cosas. ¿Le debo de decir de una forma a Dios o no? ¿Debo de mencionar el nombre de Dios y que aquí es Rafa Elohim, que es etcétera, etcétera, etcétera? Prácticas religiosas. Deberíamos de estar más interesados en nuestros corazones. Que no nos alejemos de Dios que en esas prácticas religiosas. Si bien muchas de esas prácticas fueron creadas con un buen propósito, con una buena intención, no están dentro de la Escritura. Jesucristo fue uno de los especialistas en romper todos esos tabús. ¿No lo crees? Lee los evangelios y te vas a dar cuenta. Y es lo que muchos de estos que llamó hipócritas trataban de cuidar. Y es por eso que Jesús les dijo de esta manera. No les importa el corazón de Dios. Les importa más guardar su reputación, como vimos en el punto 1. Y el punto 3, el de si estamos siendo hipócritas. Destacamos más nuestras virtudes y señalamos los pecados de los demás. ¿Se acuerdan de cuando Jesucristo contó la historia de un religioso y de un pecador? Que el otro se adornaba con palabras en su oración y todo. Y realmente solamente uno de ellos dos salió justificado. El otro oraba bien bonito. El otro decía palabras bien padres, citaba la Escritura a lo mejor literal y así, en la perfección. El otro simplemente vino con un corazón arrepentido. Entendía lo que era Dios, el arrepentimiento. Ese ejemplo nos debería de dar muchísimas cosas. Y el problema de este tipo de cosas, y lo pongo de nuevo en la oración porque es el caso que yo más he visto, que mucha gente dice es que yo no sé orar. ¿Por qué? Porque está viendo cómo los demás se están adornando con palabrerías. Y no vienen con un corazón arrepentido. Es por eso que muchas veces la oración de un niño es tan poderosa. Porque viene con un corazón sincero y le dice las cosas a Dios como vienen. Y a veces un adulto que habla bonito, su corazón no trajo nada de contenido. De nuevo, ¿no toma sentido ahora esta palabra de hipócritas? 3 citas ya para terminar. Mateo 15:7 nos dice hipócritas. Sí, bien en la Biblia les dije. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Desde el Antiguo Testamento se profetizó por este tipo de personas. Y tú dirás, bueno, sí fue en esa época donde Jesús no, estaba profetizando también de nosotros. ¿No me crees? Vamos a leer Isaías. Vamos a Isaías 29:13. La cita que hizo referencia a Jesucristo. Dice lo siguiente. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñando. Quiero señalar esta última frase, mandamientos de hombres que les han sido enseñando. Que les ha sido enseñando mandamientos de hombres. ¿Conocemos realmente la Escritura? ¿O solamente conocemos mandamientos de hombres? Yo te podría decir cómo deberías de comportarte, cómo deberías de hacerle para acercarte a Dios, pero realmente eso es algo que tú tienes que descubrir juntamente con Dios. Muchos, no es que hay que orar en la mañana, no es que hay que orar en la noche, no es que hay que hacer esto, y cuando ores vas a hacer esto, y esta parte, y el otro. Tratamos de dar la fórmula que nosotros creemos correcta, que alguien más nos dijo, que se ha usado por miles de años en no sé dónde, todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios con tu relación? Por eso debemos de tener mucho cuidado.
Además, imagínate oír a Jesús diciéndote esta palabra, hipócrita. Simplemente el hecho de eso debería de hacernos cambiar, reflexionar y ver realmente, pedirle a Dios que nos ayude a ver qué está en nuestro interior. Y aquí es donde te pregunto, ¿conoces realmente la voluntad de Dios para ti? ¿O solo conoces la voluntad de los hombres? ¿Qué conoces? ¿El corazón de Dios? ¿O conoces el corazón de los hombres? Por eso que tanto insisto en que leas la Biblia, en el de que vayas a la presencia de Dios. Porque es la única forma que vamos a llegar al Padre. ¿Qué versión lees? ¿Dónde estés y todo? Voy a atreverme a decir esto, dentro de todo lo que cabe, las palabras que te voy a decir. Más gente salva y que conoce al Señor Jesús en aquellas religiones que tú crees que nada que ver. Que si bien son cristianos, a lo mejor no nos gusta o señalamos mucho sus errores. Que en las iglesias que están bien, y lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque esas iglesias se han dedicado muchas veces a guardar el corazón del hombre, su reputación, que realmente agradar el corazón de Dios. Hay muchos lugares, y sí, hay muchos dentro de esas congregaciones que te digo que buscan más agradar a la gente que a Dios, que sí, genuinamente son salvos. Pero aquí vamos a dejar de señalar a los demás como te estaba diciendo. Haz una retrospectiva dentro de ti. Ve con Dios y pregúntale, ¿soy hipócrita? ¿Estoy siendo hipócrita? ¿O realmente estamos buscando el corazón de Dios? Les digo, 33 años de cristiano. 33 años escudriñando, leyendo ese libro. Y todavía me sigo preguntando eso. Dirás, bueno, ese eres tú, Sam. Bueno, quizá. Pero si no te atreves a hacerte esa pregunta y hacerle esa pregunta a Dios, creo que tenemos un problema. Y se llama orgullo. No nos gusta que nos digan las cosas, pero como se los dije en aquella serie, a veces las palabras duras son las que traen mayor convicción a nuestro corazón. Ve con Dios y pregúntale esto. Y te lo puedo asegurar, que Él te va a responder. Y si realmente estamos siendo hipócritas, va a traer una restauración a ti. Pero es personal. No es una oración que te pueda guiar. No son citas que te pueda decir. Sino es algo que tienes que ver tú y Dios a solas. Tú y Dios. Entra en lo privado, entra con Dios y pregúntale eso. Y lo más importante, comienza a deshacer esa hipocresía en ti. Y sea un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. De nuevo, como lo dije hace 8 días, palabra digna de ser escuchada. Una palabra que no nos gusta, pero que Jesús nos la dijo por algo. ¿No lo crees? Y bueno, una de las formas de poder confrontarnos a esa es en oración. En lo privado, como te dije, pero también muchas veces en unión con los demás. Por eso que te recuerdo de nuevo, de martes a sábado está la reunión de oración de toda la familia de Ministerios Visión Internacional, que nos reunimos para orar de 7 de la mañana a 8 de 7 a 8 de la mañana, de martes a sábado. Acompáñanos en cualquiera de nuestras redes sociales, por Twitter, por Facebook,
por YouTube y en Twitch. Tienes varias opciones. Si no te quieres suscribir, pues ve a las redes que no te piden estar suscrito. Simplemente venos. No es necesario. Lo importante es que nos reunamos para estar delante de la presencia de Dios. Si quieres algo un poquito más íntimo con nosotros, todos los martes a las 8 de la noche, aquí está la liga apareciéndote. Siempre es la misma. Apréndete de la memoria. No está muy difícil. Por eso tienen un pequeño acortador para que sea más fácil que puedas acceder. Siempre es la misma y te esperamos ahí todos los martes a las 8 de la noche. Lo que es nuestra iglesia, Visión Cristiana Ciudad de México. Nos reunimos para orar. Y un poquito más encuentro cara a cara, ya que ahí todos nos podemos ver y saludar. Porque no somos muchos, somos poquitos. Intégrate con nosotros para tener un rato de convivencia y sobre todo aprender más de la palabra de Dios. También de nuevo, si no quieres aprenderte tantas páginas y tanto rollo, ve a esta dirección que está apareciendo ahí, nuestra página web, donde están todas las conferencias, donde están todas las que siempre hacemos referencia, algunos podcasts que si ya se reactiva el próximo mes y ya empiezan a salir los podcasts nuevamente, algunas imágenes que te pueden hacer reflexionar y que puedes compartir a otros para que Dios te empiece a cambiar y que puedas ver realmente lo que es ser un hijo de Dios. Aquí está. Te invitamos a que la visites y que puedas analizar todo el contenido que estamos creando para ti. Y también tus diezmos y ofrendas. Muchas gracias a los que siguen haciéndolo. Muchas gracias a los que nos mandan su recordatorio. Que a veces estamos perdidos y no sabemos de qué vino. Bendición del cielo. Y pues sí es bendición del cielo, pero muchas veces el poder canalizarlas donde deben de ser. Recuerden que si hacen su diezmo, su depósito, su aportación, les pedimos que nos manden un mensajito indicándolo para que podamos darle el cauce. O dentro de las referencias le pongan diezmo, ofrenda, para que sepamos directamente hacia dónde se va. ¿Ok? Y bueno, ahora sí me despido. Nos vemos próximamente y recuerden, lo más importante de todo esto es ir con Dios y estar en su presencia. No lo dejes de hacer, por favor. Dios te bendiga.